Vamos a empezar. Pues antes que nada, eh, espero que todos los que estén aquí hayan aprobado, ¿no? Que estén ya próximos a iniciar el semestre dentro de poco, ¿no? Y felicidades a los que lo hicieron. Entonces, hoy, como les comenté en el grupo, voy a hablarles un poco de cálculo, que es la primera materia que se ve de matemáticas en la mayoría de las carreras, ¿no? Algunos también creo que ven algo de álgebra lineal, tal vez, no sé, desconozco. Pero antes era así, todo el mundo veía cálculo de una variable en la primera línea. Sí, bueno, ¿y qué más? Entonces, les voy a dar como que una pequeña introducción, vamos a revisar un poco los temas que no se, o sea, no siempre se ve, o sea, no los temas, sino como que el por qué vemos un poco de esto, y luego revisamos un poco el sílabo el contenido de la materia, de cálculo de una variable. Entonces, para eso, no sé, quería saber si me pueden ponerlo en que sea en el chat o decirme más o menos qué carrera, a qué carreras se metieron para ver, para contarles un poco de en dónde se puede o de dónde aparece el cálculo en esas carreras. Petróleos. Economía, ahí sí aparece bastante el cálculo. En petróleos no estoy muy seguro. O sea, bueno, administración de empresas, nos dice aquí, geología, naval, naval obviamente, geología, electricidad, turismo. Chistoso Jimmy. Jimmy, tú eres Jimmy Moreira. iPhone de Jimmy. O eres otro Jimmy. El de la tarde, claro. El Jimmy. Entonces, un grupo bien diverso. Eh, un grupo bien diverso. Y interesante. Así que me alegra eso, porque, bueno, la pregunta de toda la vida siempre es ¿para qué sirve la matemática, no? Y nos dicen, a ver, un segundo. Eh, ¿Por qué no veo a la gente? Ok, ahí sí veo a la gente. Entonces siempre nos dicen como, bueno, siempre nos preguntamos ¿para qué sirve la matemática? Y encima llegamos a la universidad y nos empiezan a dar más matemática. Entonces es bueno saber qué carreras son ustedes para empezar a darles como ciertas ideas o nociones de en el futuro donde posiblemente se esté usando las herramientas matemáticas que van a aprender ahora en los primeros quizás 4 semestres de su carrera o de su vida académica. Ok, así que en un momento voy a compartir pantalla por acá. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok, déjenme abrir el chat acá.
Entonces, ¿de qué se trata el cálculo? Denme un segundo que no me... Se volvió loco esta cosa. A ver, un momento. A ver, ahora sí. No entiendo qué está pasando. A ver, denme un segundo. Ay, perdón. Bueno, eh, parece que ya está. Ahora quizás se vea feo lo que escribo, pero al menos ya funciona. Hola. Ok, sin problema. Bien. Eh, ahora sí. Disculpen, ya puedo escribir bien, ya todo está en orden. Estoy compartiendo. Listo. Entonces, ¿cómo les mencioné? Vamos a hablar de cálculo. De cálculo. Entonces, ¿de qué se trata? Lastimosamente, digo lastimosamente porque no entiendo por qué les dan esto en el pre, pero lastimosamente ustedes ya vieron una pequeña parte de lo que se hace en cálculo, que es hablar sobre límites y derivadas. Y como en todas las cosas que se ven en la universidad, no se entiende por qué. No se explica por qué nos interesa estudiar esto. Entonces, vamos a tratar de responder un poquito del por qué o en qué situaciones ocurre esto o dónde surgió primero. Entonces, seguramente habrán escuchado alguna vez, y si tuvieron pre de física, pues habrán escuchado bastante el nombre de Newton. Entonces, Newton, que es el tipo de la manzanita, que se le cayó la manzana en la cabeza, o vio caer una manzana, dice la leyenda, que vio una manzana caer y que con eso se le ocurrió la gravedad. O sea, la formulación de la ley gravitacional universal. Pero en sus estudios que él hizo de física, ya en los años, no recuerdo exactamente, 1666 creo que fue. Bueno, en la época de la peste, que hubo pandemia en esa época y se encerró todo el mundo como nos tocó a nosotros, Newton estaba formulando las ideas físicas. Estaba estudiando física y se dio cuenta de una cosa, que o sea, la velocidad, la velocidad está, y la aceleración están relacionadas de alguna forma con el movimiento. Obviamente, el movimiento lo describes con velocidad de aceleración, pero ¿de qué forma están relacionadas? La velocidad es el, el cambio, el cambio de posición con respecto al tiempo. Y la aceleración, es el cambio ya no de la posición, sino el cambio de la velocidad a través del tiempo. A través del tiempo. ¿De qué? De alguna partícula, algún objeto, algún planeta, alguna persona, animal, lo que sea. Entonces, estas ideas, como es el cambio, ¿verdad? El cambio, esto es lo que llaman, en inglés le dicen rate of change, aquí le decimos razón de cambio.
razón de cambio. Y razón de cambio no es otra manera de, o no es otra, es otra manera de decir la inclinación. La inclinación, aunque no tiene un sentido real decir inclinación o pendiente, hasta que introducimos el gráfico de una función. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí un gráfico de tiempo y tienen un gráfico de posición, entonces supongamos que el objeto parte de aquí y se mueve a una velocidad constante y va a moverse así. ¿Ok? Entonces empieza aquí en el tiempo cero y luego, no sé, de 10 segundos, camina y llega hasta acá. Entonces aquí tienen sentido las palabras de inclinación o pendiente. Ok, entonces digamos que aquí, no sé, caminó 100 metros en 10 segundos o corrió, en 10 segundos corrió 100 metros. Usain Bolt. No, el récord de él creo que es 6 segundos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad se refiere al cambio de el cambio de posición a través del tiempo, y nosotros decimos grabando, ok. Entonces, apurándome a lo que estaba diciendo. Entonces, consideremos que tenemos una persona corriendo desde aquí hasta la meta final de 100 metros y se demora 10 segundos. Entonces, yo quisiera saber a los 5 segundos cuál era su velocidad. Y bueno, como tiene velocidad constante, o sea, yo sé que tiene velocidad constante, entonces yo puedo decir, pues yo sé que la velocidad va a ser 100 menos 0 sobre 10 menos 0, porque recuerden que nos enseñaron, alguna vez nos dijeron, mira, la velocidad media es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si yo hago esa fórmula, me va a quedar 100 sobre 10, se simplifica un 0 y me queda 10 metros por segundo. ¿Ok? Ese es en el caso bonito, donde tenemos velocidad constante. Sin embargo, la vida no siempre es bonita y no siempre estamos a velocidad constante. ¿Por qué? Porque como empezamos a correr, estamos quietos, tenemos velocidad inicial 0, entonces vamos aumentando poco a poco la velocidad. Entonces digamos que esto va así, también así, pongámosle a los 10 segundos, llega a 100 metros, y ahora digamos que la posición en función del tiempo es igual al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces tiene una forma, bueno, empieza similar en 0, 0, llega igual a, en el tiempo 10 llega a 100, pero ahora en el camino intermedio, pues, en realidad debería ser algo por acá. O sea, si uno los dos puntos, la recta ya, o sea, no es una recta. Este gráfico no es una recta. Entonces, si antes yo veía cómo corre, o sea, si yo veo cómo corre aquí arriba, pues va a ser una sola cosa así. En cambio, empieza despacio hasta que corre más rápido. Ok, entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la velocidad a los 5 segundos? O bueno, ¿cuál es la rapidez? Si quiero ser más precisos. ¿Cuál es la rapidez a los 5 segundos? Entonces, yo puedo decir, bueno, claramente podría considerar, bueno, la velocidad media de todo del tramo son 10 metros por segundo, ¿no? Pero no se parece.
Entonces voy a decir, bueno, a los 5 segundos yo estoy aquí. A los 5 segundos yo voy a estar en 25 metros. O sea, estoy en un cuarto de la distancia. A los 5 segundos. Entonces, lo que puedo hacer, bueno, para acercarme, o sea, si yo tuviese, cuando pongo a esta persona a correr, si yo le pongo un velocímetro, como los que tienen los carros, eh, que me diga a qué velocidad se está moviendo, pues yo podría saber, bueno, en este momento la rapidez es esto, pero no lo tiene puesto. Entonces yo puedo tratar de aproximarme a esa medición. Bueno, entonces si yo me quiero aproximar, pues podría decir, bueno, voy a tomar la velocidad media entre 10 y 5 segundos. Entonces, ¿cuál es esa velocidad? Bueno, la velocidad media sería 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre 10 menos 5. Arriba me queda 100 menos 25. Abajo me queda 5. Puedo simplificar 1, 5 y acá simplifico, me queda 20. Y me queda entonces 15. 15. Sí, ¿no? Entonces me queda velocidad media 15 metros por segundo. Es un poco más de la aproximación que teníamos. ¿No? La primera idea, o sea, haciendo 100 menos 0 sobre 10 menos 0, nos quedaba 10 metros por segundo. Ahora que hago esta aproximación entre 5 y 10, me queda 15 metros por segundo. Pero puedo hacer una mejor aproximación. Podría, por ejemplo, pararme a los 6 segundos, medir la distancia. Mira, yo sé que el momento 5 estaba en 25 metros y en los 6 estaba en 36 metros. Claro, este gráfico no está a escala, ¿no? Entonces, vamos a considerar la velocidad media en el intervalo 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta velocidad media? Vamos a tener 6 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre 6 menos 5. Me queda 36 menos 25 dividido para 1. Y esto es 11. 11, ¿no? 11 metros por segundo. Ahora es un poco menos. Hay que ver cuál es la velocidad real. Bueno, creo que escogí un punto equivocado. O sea, que no ilustra bien lo que quería decir. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, si yo quiero considerar, por ejemplo, entre 5 y un t cualquiera, la velocidad media es igual a t al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre t menos 5. Lo que yo quiero, queremos en realidad velocidad, la velocidad como la que se mide en los autos, en el velocímetro, velocidad en el preciso instante de 5 segundos. Es decir, no quiero saber cuánto es aproximadamente, entre qué número está, sino que quiero saber en ese momento cuál fue la velocidad de la persona que estaba corriendo. Bueno, entonces uno diría, bueno, reemplacemos t igual a 5, pero se dan cuenta de que aquí no se puede hacer eso. No puedo reemplazar 5 porque 5 no está en el dominio de esta función, porque se dan cuenta que una división y repetí muchas veces que entre los pecados de los números reales no se puede dividir para 0. Entonces yo no puedo reemplazar 5 porque tendría 5 menos 5 que 0. ¿Ok? Pero dense cuenta que la velocidad media, si factorizo, se ve así. Eh, se ve así. Entonces yo podría simplificar esto y decir, bueno, la velocidad media es t más 5, pero esto es para t's distintos de 5. O sea, yo no puedo decir que eso siempre es t más 5
esté más 5 siempre que t sea distinto de 5. Ok. Y entonces uno diría, bueno, cuando t está cerca de 5, la velocidad media está cerca de 10. En otras palabras, si yo hago que, t vaya a 5, la velocidad media se va a acercar a 10. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen 5.0001, les va a dar 10.00002. Claro, entonces aquí uno podría decir, ya veo por dónde va a salir la idea del límite. O sea, el límite lo necesito aquí porque quiero ver qué pasa cuando t se acerca a un valor, porque me va a permitir calcular una velocidad. Y no puedo reemplazar el valor que tengo porque no está definida la función en ese punto. Entonces, ese es el problema que vio Newton. Newton en esa época decía, no puedo dividir para cero. Necesito inventar algo que me ayude a saber qué pasa si yo divido para cero. O sea, qué pasa cerca de valores chiquitos. ¿Okay? Y la aceleración es la misma historia. O sea, si sabes cómo se comporta la velocidad, pues puedes hacer la aproximación de la aceleración media y saber cuál es la aceleración haciendo que tiende el tiempo al otro. Y con esto, no sé si ya pueden imaginarse todas las aplicaciones que podría tener. Por ejemplo, o sea, solo pensando con velocidades, porque límites realmente, nadie usa límites en la vida, a menos que hables de comportamiento asintótico, que, bueno, eso tal vez lo hablemos otro día. Entonces, la idea de la velocidad o de la razón de cambio es importantísima en cosas como biología, porque hablas de la tasa de crecimiento, por ejemplo, poblacional. También te ayuda a la descripción de las interacciones, o bueno, describe interacción entre poblaciones en ecosistemas. O sea, si tú tienes un ecosistema en el nivel de organización trófico, bueno, no, de organización de la vida biológico, es el conjunto de poblaciones. Entonces, cuando tienes varias poblaciones, o sea, poblaciones de distintas especies, se estudia el comportamiento de una especie con otra. El caso típico es la presa y el depredador. O sea, mientras haya más depredadores, pues se acaban las presas, y si se acaban las presas, no hay suficiente alimento para todos los depredadores y se empiezan a morir los depredadores. Como los depredadores empiezan a morir, entonces empieza a subir el número de presas, y como hay más presas, bueno, los depredadores ahora se pueden alimentar más, pero hay algunos puntos donde hay un equilibrio, donde no se aumenta ni se disminuye, o hay puntos de desequilibrio, aunque también se llaman puntos de equilibrio, se llaman puntos críticos, cuando, digamos, hay tantos depredadores que se extinguen las presas. Y bueno, eso biológicamente es malo, porque si se extinguen las presas, los depredadores después también se mueren. Y se acaba. Bueno, o el caso contrario, que haya muy pocos depredadores
exista un exceso de presas, y como hay un exceso de presas, eh, eh, dañan el ecosistema y al final todos se vuelven a morir porque no hubo un equilibrio biológico. Y bueno, me parece algo interesante de comentarles. ¿Qué más se puede usar en biología? Bueno, ya no biología, sino que entra también a hablarse de química. En la química puedes descripción de reacciones. Claro, hay muchísimas aplicaciones de la matemática en la química, pero digamos que de cálculo en particular, pues te habla de la descripción de reacciones químicas. Por ejemplo, la ley de Arrhenius es simplemente, es una consecuencia de una ecuación diferencial, que es puro cálculo eso. Bueno. Entonces, bueno, más que nada la velocidad de reacción, como que en cuánto tiempo se va a hacer esta reacción química, cuál va a ser el tiempo medio de vida de los reactivos y cuándo voy a tener los productos listos de la reacción química. ¿Qué otras carreras me comentaron que se me borraron? Bueno, en naval, como me dijeron, en la navegación, no, no lo usas particularmente, pero se usan modelos matemáticos para los sistemas de navegación. Que no es otra cosa que lo que acabo de decir. O sea, esto que yo hice aquí de estudiar la velocidad de una persona corriendo, tú lo puedes llevar a la velocidad de los, no sé, buques submarinos, solo que complicarlo con más dimensiones. Porque con un submarino te mueves en 3 dimensiones, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. Pero la descripción es mucho más complicada. Y no hay una forma exacta de escribirlo, así como yo escribo x es igual a t al cuadrado. Cuando hablas de los sistemas de navegación inercial, bueno, no, eso es algo particular. No, sistemas de navegación en general, cuando tienes un sistema de navegación, básicamente utilizas todas las herramientas que tengas disponibles. Puedes usar GPS, los odómetros, que son los que miden, por ejemplo, el kilometraje en los carros, más acelerómetros. Entonces, con esas 3 cosas, mides tu distancia, porque te pierdes en el mar si es que no te mueves, si es que no llevas por donde vas. Entonces, es importante los modelos matemáticos que se describen con velocidades, con razones de cambio, para eso. ¿Qué otra? Ya, y por último, a ver, esperen aquí. Pues me mandaron al periodo. Economía. En economía también que dijeron. Ok, en la economía, aquí sí se habla de razones de cambio. Pues básicamente, la descripción, bueno, la interacción de la economía. No sé términos económicos. Perdón, como verán, más estoy apasionado por la química y la biología. Pero no, en la economía puedes describir la evolución. Como digo, evolución me refiero al cambio a través del tiempo, y como hay cambio a través del tiempo, de ley le puedes meter una derivada. Describir la evolución, no sé, del mercado, ¿qué estudian en economía? Perdón, la evolución del... ¿De verdad qué se estudia en economía? Nunca me lo había preguntado bien. La evolución del mercado, o
o sistemas financieros. Y esto ya se conecta a algo que va más adelante, para lo que necesitarán también estudiar cálculo, que es la estadística. La estadística que surge de mezclar cálculo, bueno, en realidad es teoría de la medida y probabilidad, pero cálculo más álgebra lineal. Cuando unes esas dos cosas, puedes empezar a hablar de qué es estadística. Y la estadística te da mediciones, te habla de, bueno, de cuándo tu modelo funciona, cuándo la descripción que tienes de la realidad es buena. Porque o sea, el trabajo de, digamos, de los, digámosle, las personas aplicadas. Por ejemplo, un economista viene y propone un modelo matemático acerca del fenómeno que está observando. Entonces, bueno, eso lo hace el economista o el matemático, aplicado a la economía, aplicado en economía, y proponen un modelo. Entonces, lo que hace el estadístico es ver el modelo y hacer una prueba de hipótesis, contraste y toda esa cosa, para ver si eso es de verdad funciona. Entonces, en la estadística se hacen pruebas, o sea, donde hablas de media, mediana y moda y todo eso, pero en nivel mucho más avanzado. Entonces, para la estadística se vale del cálculo para tener herramientas para hacer pruebas de estas cosas que le digo. En realidad, sin matemática no hay estadística. Bueno, sin matemática no hay muchas cosas, pero sin matemática no puede haber estadística, y sin estadística pues no podemos describir las cosas que estamos observando. Entonces, no. Entonces, digamos que con la estadística puedes validar o qué tan seguro puedes estar de lo que dices. Ok, entonces esto es un poquito de, bueno, me dijeron también geología por ahí. Entonces, en estas ingenierías, geología, petróleos, ¿en qué usas? No, o sea, no en qué usas cálculo, pero las herramientas que te regala el cálculo, pues en realidad lo aparecen en eh, osciladores, osciladores, osciladores y maquinarias. Básicamente en eso. Es decir, maquinarias. Cuando tienes un objeto, tú quieres que trabaje de manera periódica, algo, por ejemplo, empiezas a cavar la tierra o yo qué sé, o sea, empiezas a perforar, pues tienes que tener un modelo matemático de la interacción del aparato con el ambiente, y porque no puedes, o sea, no puedes taladrar a lo loco, como podrías hacer, digamos, en una construcción que vas a hacer algo, ¿no? Y ahí siempre igual vas a tener que tener cuidado, vas a tener que ir con cuidado. Pero cuando vas a perforar 2 kilómetros a sacar petróleo, pues tienes que hacerlo, no puedes hacerlo a lo loco, tienes que calcularlo bien. Y eso también se escribe en el lenguaje de razones de cambio. O en otra forma, bueno, que es otra forma de decir ecuaciones diferenciales, que es lo que se ve mucho más adelante. Bueno, esto es una pequeña introducción de por qué nos interesa. ¿Por qué nos interesa el cálculo? No puedo darles ejemplos de esto, o sea, podría mostrarles ejemplos, pero no entenderíamos nada. Entonces, simplemente para que sepan en dónde o por qué es importante y un poquito de cómo surgió. Bueno, hay otro personaje aquí que también intentó describir estas cosas, que fue Leibniz. Leibniz. Eh,
pero los orígenes se remontan desde Grecia, o sea, no, y de los árabes y de los hindúes, también de los mayas, aztecas e incas, todos ellos que podían ver las estrellas, que descubrieron, bueno, entendieron las estrellas, tenían de alguna manera que conocer estas cosas. O sea, bueno, conocer algo de razones de cambio, o al menos intuirlas, de cómo las leyes, por ejemplo, las leyes de Kepler, eh, y esas cosas, o sea, las Kepler son, que no sepan, son las de la interacción de los planetas, que se mueven elipses, el foco y todo lo demás, y de las áreas. Bueno, y de eso se trata. Entonces, todo suena muy bonito, tal vez, pero que les interese, les gustaría indagar más, pero el problema es que hay que dar una base, un lenguaje formal para empezar a trabajar todo esto de acá. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para comenzar? Entonces, como vieron, la razón de cambio, que es, o sea, la velocidad, es un límite. Necesitamos un límite. Necesitamos límites. Primer punto. ¿Cómo avanzamos a límites? Entonces, no estoy de acuerdo con lo que se hace en cálculo de una variable de ingeniería, que empiezas hablando de métricas. Métricas y, bueno, métricas. Métricas y distancias, que es lo mismo métricas. Métricas y espacios métricos. Mejor voy a ponerle así. Distancias y espacios métricos. Métricos. Luego, por fin, hablar de límites y hablar de continuidad. Entonces, realmente lo importante, o sea, lo que nosotros nos gustaría conocer son realmente los límites. Esto es un adorno para hablar de límites y la continuidad es algo interesante. Yo no diría que no se debería estudiar, pero digamos, no es natural preguntarse, pero es interesante que es un regalo. Básicamente, es un regalo de, de estudiar límites. Eh, ¿Qué significa esto? O sea, que sin querer nosotros entender qué es continuidad, porque el problema, el que partimos es lo de arriba, o sea, querer dar respuestas a fenómenos de la naturaleza o fenómenos antropológicos como es la economía o, o fenómenos, digamos, de... Ah, bueno, no lo mencioné, pero digamos que la estadística está muy relacionada con el área de la medicina. Eh, entonces, bueno, queremos dar respuesta a todas esas cosas. Entonces, para todo eso necesitamos límites. Y como regalo de estudiar límites aparece la continuidad. O sea, nosotros no queríamos y creo que hay una frase que el análisis matemático es tan bello que siempre nos regala, o sea, nos dice más de lo que le preguntamos. O sea, tú le preguntas acerca, bueno, ¿cómo calculo una derivada? Y te empieza a hablar de continuidad, el análisis matemático. Bueno, entonces con eso por fin podemos hablar sobre la velocidad, que también la llamamos de la derivada, derivadas, y finalmente hablamos de integrales, que no lo motivé ahora, pero está muy relacionado con las derivadas. Entonces, digamos, podemos revisar un poquito el contenido de la materia, para que vean que no me estoy inventando, o sea, algo me inventé, pero no todo.
Objetivo general de la asignatura, aplicar técnicas básicas de integración, o sea, el objetivo, o sea, realmente el objetivo es esto, o sea, no me dice nada. O sea, te dice, vamos a calcular cosas, pero ¿para qué? Ok, contingencias, resultados de aprendizaje. Bueno, cosas que realmente no es lo que buscamos, o sea, no nos gustaría saber en realidad. Pero bueno, entonces, como les decía, lo primero que aparece es límites y continuidad, métricas, eh, ¿cómo lo llaman? Nociones de topología, que me parece muy pesado para primer semestre. Pero bueno, eh, esto más o menos, quizás lo hablemos mañana, sobre las métricas y todo eso. Luego está la definición del límite, o lo hablemos ahora, no sé. Bueno, luego está la definición formal del límite, cálculo de límites, asíntotas, continuidad y el teorema de valor intermedio. Luego hablamos de las derivadas, que, bueno, eso es lo que surge, lo primero que hizo Newton y Leibniz, que lo hicieron independientemente, y llegamos un poco de cosas de, bueno, algunos resultados de la derivada, luego empieza las antiderivadas, y la integral definida y las aplicaciones. Y quizás esto, bueno, la parte de sus aplicaciones, aunque no veamos el por qué son importantes calcular áreas, son de bastante utilidad. Y tal vez algún día, si empiezo a hablarles de estadística, pues podría explicarles por qué es importante calcular áreas. Pero bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, si no estuvo contento con la explicación, o si quiere que profundice algo más. Si no, pues podemos esperar no sé, descansar unos minutos y después continuar. Tal vez ahora sí con algo de verdad, digamos, o sea, bueno, con materia de verdad. Eh, ¿Alguien abre el micrófono? No, ok. Bueno, denme unos 5 minutos, descansemos unos 5 minutos. Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora es continuar, bueno, empezar con el contenido que está en la... ¿qué pasó? Con el contenido del curso. Entonces, el contenido empieza con límites y antes de límites empieza a hablar de distancias. Y aquí he puesto una pequeña motivación, ¿ok? Porque nosotros decimos, ok, cuando t está cerca de 5, el valor de la velocidad media está cerca de 10. Sin embargo, no sabemos qué es estar cerca. Entonces, como tengo aquí escrito, responder esta pregunta es esencial para cálculo, análisis matemático, topología y muchísimas ramas de la matemática. Es importante saber qué es estar cerca. La respuesta es depende. Y aquí hay una pequeña ilustración, ¿no? Que no podría imaginarse, sería bueno verlo en un mapa, pero... ¿Por qué? Porque si tú estás en el centro de Guayaquil, y bueno, el centro de Guayaquil está cerca de la piscina olímpica, ¿verdad? La piscina olímpica está en pleno centro de Guayaquil, entonces si estás, no sé, en la 9 de octubre, pues te parece que está cerca la piscina, digamos, estás en el malecón del Salado, entonces está cerca de la piscina olímpica. ¿Qué comparado con estar, yo qué sé, la playa, con playas? Sin embargo, playas, comparado con Quito, pues playas está cerca del centro de Guayaquil que Quito. Y así, si comparas, bueno, Quito entre Guayaquil y Bogotá, Guayaquil y Caracas, Guayaquil y Lima, perdón, Guayaquil y Quito está cerca comparado con Guayaquil y Bogotá.
y con Guayaquil y Caracas, y Guayaquil y Lima, Guayaquil y La Paz. Pero ahora todas estas ciudades que mencioné están cerca comparado con la distancia de Guayaquil a Hong Kong. Entonces, lo que quiero que rescaten de esto, de esta como que divagación filosófica de qué es estar cerca, es que la idea de estar cerca es algo local. O sea, local, es decir, que tú, depende del contexto que estés hablando, es cerca. ¿Ok? Entonces, para hablar entonces de, bueno, de la localidad, de estar cerca, pues vamos a tener que, de alguna manera, medir una distancia, tener una distancia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de darnos. ¿Ok? Entonces, básicamente quería abrir este documento porque aquí está lo que quería explicar y si me lo pongo a dibujar, pues va a salir horrible. ¿Ok? Entonces, la métrica euclidiana, que es la métrica usual que utilizamos, es la de que tomas una regla, aquí, bueno, tomas una regla, sí tengo una regla aquí. Venga un segundo. Que tomas una regla, te pones extremo en un punto, extremo en el otro y mides. Entonces, tienes tu regla, coges un punto, coges el otro, entonces quiero medir distancia de aquí para acá, la pongo ahí, y digo, ya, pues aquí mide, mi tableta mide 33 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si yo quiero medir la distancia de 0 a 5, pues tomo mi regla, la pongo en 0, la pongo en 5 y ya está. Y si yo quiero le puedo dar la vuelta, o sea, no importa si yo lo miro así o así, desde dónde, de qué punto yo tome y mido esa distancia. Ahora, por ejemplo, si me doy la distancia entre -3 y 6, pues cuento los saltos que voy dando, ¿no? De -3 hasta 6, o, mejor aún, puedo, o sea, si yo quiero ver la distancia de aquí para acá, pues yo puedo recorrer la regla para no empezar desde -3, sino que, bueno, en lugar de -3, pongo la regla aquí en 0, y ahora en B va a marcar 9. Entonces, o sea, en lugar de medir así, recorro la regla para un lado. Entonces, y si se dan cuenta, pues la distancia de -3 a 6 es -3 menos 6. Y eso me da -9, pero en valor absoluto. Y asimismo la distancia de 0 a 5, pues es 0 menos 5. En valor absoluto es 5 positivo. Entonces, aquí está recordatorio, que se supone que debemos aprender eso en el pre, que es el valor absoluto. El valor absoluto lo podemos definir como el máximo entre x y menos x, que es equivalente a la definición por tramos usual que se ve en el pre, y es equivalente también a que valor absoluto de x igual a la raíz de x al cuadrado. Recuerden que raíz de x al cuadrado no pueden simplificar la raíz porque queda valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, necesitamos el valor absoluto para poder tomar distancias. Y hay algunas propiedades de valor absoluto que aquí están listadas, que si no se acuerdan, pues después les paso el documento y lo podrán leer. X, el valor absoluto siempre es no negativo, puede ser 0. El valor absoluto, si el valor absoluto de x es menor o igual que c, para un c cualquiera, pues esto va a ser sí, solo sí, menos c es menor o igual que x, menor o igual que c. Valor absoluto de x es mayor que c, sí, solo sí, x mayor o igual que c, o menos x menor o igual que c. Luego tenemos esta condición, acerca del valor absoluto, un número x está siempre entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. X es igual a c, perdón, x es igual a 0, sí, solo sí, su valor absoluto es igual a 0. Y aquí hay unas propiedades acerca del producto, el valor absoluto del recíproco, el valor absoluto de una fracción y la famosa llamada desigualdad triangular. Entonces, estas propiedades deberíamos recordarlas, tal vez revisar las pruebas. Y bueno, sí, las pruebas me parecen muy bonitas.
modestia aparte, al menos la prueba del literal 9 de la desigualdad triangular me parece natural comparada con las otras demostraciones clásicas. En fin, entonces ahora que tenemos el valor absoluto, hablamos de la distancia entre dos números reales. La distancia entre dos números reales es el valor absoluto de la diferencia. Y las siguientes propiedades surgen naturalmente de las propiedades que ya tenemos del valor absoluto. La distancia siempre es positiva, no negativa, perdón, o sea, puede ser cero. Y aquí me dice, mira, es igual a cero si, solamente si estás viendo el mismo punto. O sea, nunca vas a poder medir entre dos puntos que la distancia sea cero, a menos que el punto que estés estudiando es el mismo. O sea, estás estudiando el mismo punto. ¿Okay? Tenemos también que la distancia es simétrica, es decir, que no importa dónde pongas la regla, puedes ponerla aquí, medir de aquí para acá o de acá para allá. La distancia tiene que ser la misma de aquí a playas que de playas a para acá. Y finalmente, la desigualdad triangular, que yo puedo irme de aquí a playas y luego, yo qué sé, eh, digamos, a Salinas. Entonces, yo puedo tomar ese camino va a ser más largo a que yo vaya directamente de Guayaquil a Salinas. Y bueno, eso es la desigualdad triangular. ¿Ok? Eh, entonces, hay que tener en cuenta estas propiedades, estas tres cosas que vamos a ver en dónde también aparecen esas tres propiedades. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la métrica en el plano. ¿Okay? Entonces, para medir la distancia entre dos puntos, pues podemos hacer la misma historia. Cojo la regla, mido los dos puntos en el plano y ya está. El problema es que eso no siempre es fácil. No siempre es fácil ponernos a medir. Entonces, quisiéramos calcularlo de manera analítica, conociendo yo cómo ya es la distancia en, en la recta. Quiero tratar de conocer la distancia en el plano, conociendo ya la otra. Entonces, el famoso teorema de Pitágoras, bueno, aquí está la demostración también, bueno, podemos revisarla. Lo que dice es que el área del cuadrado formado por la hipotenusa, que es este de aquí, o sea, si tienes el cuadrado, el triángulo rectángulo, perdón. Entonces, si formas un cuadrado por la hipotenusa, el área de este cuadrado es igual al área de la suma de los cuadrados de los catetos. Y lo escribo de esta forma. Lo escribo de esta forma porque los griegos no hablaban de x al cuadrado, y al cuadrado, a cuadrado, c cuadrado, sino que cuando decían el cuadrado, se le refieren literalmente al área de un cuadrado formado con ese lado. Entonces, voy a hacer esta demostración acá aparte. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, entonces, observa que si hacemos copias de este triángulo, tengo una copia por aquí, y ahora hago una copia aquí que tenga el lado B y acá C, y acá el lado B y acá C. Entonces, mira que se forma otro cuadrado. ¿Y este cuadrado qué cumple? Bueno, este cuadrado tiene el lado B más C, entonces su área es B más C al cuadrado. Pero el área de este cuadrado, ¿verdad? También, si te das cuenta, esto es aquí adentro hay un cuadrado del lado A. Hay un cuadrado del lado A. Y tienes 4 rectángulos igualitos. Entonces, esto debe ser igual al área del cuadrado de aquí. El cuadrado de aquí es al cuadrado más. Ahora voy a ponerle otro color. Voy a borrar esto. Ponerle bien el color. Digamos. Aquí está. Entonces, digamos esto de aquí.
Estas partes de aquí, pues tienen área B por C sobre 2. O sea, base por altura sobre 2, pero 4 veces, porque son 4 de esos cuadraditos. Entonces, tenemos que B más C al cuadrado es igual a A al cuadrado más, esto se simplifica y me queda 2BC. Pero esto implica que B al cuadrado más 2B por C más C al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2B por C. Y aquí puedo cancelar este con el de acá. Y me queda lo que esperaba, que B cuadrado más C al cuadrado es igual a A al cuadrado. ¿Ok? Facilita la demostración. Entonces, con esta idea, o sea, con esta idea es posible estudiar la distancia de forma analítica en el plano. Y bueno, aquí está la construcción también en el dibujito. Entonces, mira, si tú tienes el punto A y el punto B, yo quiero medir la distancia entre los dos puntos, que es esta línea recta. Pero yo la puedo estudiar, bueno, estudio la horizontal y la vertical. Entonces yo sé que la distancia de A hasta B va a ser igual por el teorema de Pitágoras a x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Todo eso en raíz. Y bueno, se define la norma como la distancia de un punto al cero. Y bueno, aquí está explicado. Bueno, no, lo que quiero que claro es la importancia de esta distancia, de cómo llegamos a esta distancia. Pues es así. Y usando el teorema de Pitágoras, existe la generalización que se llama la ley del coseno, que eso también lo vieron en el pre, que lo que dice básicamente que en un triángulo que no es rectángulo, pues el teorema de Pitágoras se cumple, pero cambia una cosita, que hay un pequeño factor de corrección. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ok, entonces, usando notación de vectores, ok, si yo llamo este vector A va a ser igual al vector B más el vector C, ¿verdad? Porque me estoy moviendo de aquí para acá con B y luego de aquí para acá con C. Entonces, A es igual a la suma de esos vectores. Y ahora, si vamos, bueno, si le damos las coordenadas a cada punto, A que es el punto A1, A2, B que sea B1 más B2, y C que es igual a C1 más C2, vas a tener que la norma de B más C al cuadrado es igual a esta cosa por definición de más arriba. Por definición de la norma. Ups. Por definición de la norma. ¿Ok? Pero observa que la norma al cuadrado de A por la ley del coseno es esto de aquí. Y si yo reemplazo este alfa por el ángulo entre los dos vectores, que si yo traslado B, se ve más o menos así. Si tú trasladas B para acá, el ángulo entre los dos vectores es este de aquí. O sea, el suplementario de alfa, pues vas a tener esta identidad, que la norma de al cuadrado va a ser igual a esto, más esto, más esto. ¿Ok? Entonces, si hacemos un juego con estas cosas, pues vamos a tener lo siguiente. Déjenme volver acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este vector es A, vector B, vector C. Vector B. Entonces, el vector A es igual al vector B más el vector C. Entonces, la norma de B más C al cuadrado es igual a B1 más B2 al cuadrado, perdón,
B1 más C1 más, y bueno, pongámosle que A es igual a A1I más A2J, B es igual a B1I más B2J, C es igual a C1I más C2J. Y por acá, entonces, ok, entonces la norma de, de esta suma de vectores al cuadrado va a ser igual a esto. Y si desarrollamos esto, me va a quedar B1 al cuadrado más 2 veces B1 C1 más C1 al cuadrado. Y ahora más, por acá voy a tener B2 al cuadrado más B2C2 por 2 más C2 al cuadrado. Ok, pero esto va a ser igual a la norma de A al cuadrado. Y la norma de A al cuadrado es la norma de B cuadrado más la norma de C al cuadrado más 2 veces la norma de B por la norma de C por el coseno del ángulo entre B y C. Y ahora, si desarrollo esto, pues me va a quedar B1 cuadrado más B2 al cuadrado más C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Más 2 veces la norma de B por la norma de C. Ups. Y así. Norma de C, coseno del ángulo. Entonces, miren qué va a pasar. Como esto es igual a esto, miren que se van a cancelar algunos términos. Color amarillo. Bueno, se cancela B1 con B1 al cuadrado, C1 al cuadrado con C1 al cuadrado, B2 al cuadrado con C2 al cuadrado, C2 al cuadrado con C2 al cuadrado, y nos queda que 2 veces B1 C1 más B2 C2 es igual a 2 veces la norma de B por la norma de C, coseno del ángulo, y eso dice que simplificando el 2, que B1 C1 más B2 C2 es igual a la norma de B por la norma de C, coseno del ángulo. Y esto es el famosísimo producto punto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vamos a usar este producto punto? O sea, ya desarrollamos todo esto, muy bonito, pero ¿para qué vamos a utilizarlo? Buena pregunta. Entonces, el producto punto, bueno, también lo llaman algunos producto interior, bueno, producto punto de R2, se tiene esta siguiente desigualdad interesante, que el producto punto entre dos vectores es menor o igual que el producto de las normas. Y dos vectores me van a decir cuándo son perpendiculares. Porque si el ángulo entre ellos es 90 grados, el coseno es 0. Y eso me va a decir cuándo son perpendiculares con el simple hecho de hacer un cálculo de las componentes, que es algo fascinante porque no vas a tener que calcular cosenos, ni ángulos, ni nada. Y que mira que también que la norma al cuadrado de un vector es el producto punto del vector consigo mismo, y la distancia entre dos vectores va a ser la norma de la diferencia. Y esto ya se parece bastante a lo que habíamos hecho en R, o sea, en la recta. En la recta que definimos, vimos que el valor absoluto es igual a la raíz de A al cuadrado, pongámosle mejor X, o en otras palabras, valor absoluto de X al cuadrado es igual a X por X, que es lo que tenemos aquí. Y vimos también que la distancia entre dos puntos, X menos Y, esta es la distancia entre dos puntos.
Y es exactamente lo que tenemos aquí. Y bueno, aquí hay unas propiedades acerca del producto punto, unas propiedades acerca del producto punto, unas propiedades acerca del valor, bueno, de la norma, y finalmente, es como que sé lo que escribí hace tiempo. Finalmente, la distancia en R2. La distancia en el plano cumple las mismas propiedades de la distancia que se cumple en la recta. Y más aún, eh, podemos definir una métrica en el espacio con estas tres cosas que acabamos de definir. El producto punto entre tres vectores es esto, tal como hicimos en el caso 2. La norma de un vector se define como la raíz de esto, y la distancia entre dos vectores es la norma de la diferencia. Y en general se puede hacer esto en R. Y las mismas propiedades de la distancia se van a cumplir. Entonces, lo primero que se hace en el curso de cálculo es venir y decirte, mira, sea X no vacío. De hecho, vamos a poner primero el título. Me parece tema 1.1. 1, límites de continuidad. 1.1, nociones de topología. Ok, entonces, definición. Definición. Entonces, si tomamos un conjunto no vacío, y D es una función que toma dos puntos y los lleva a los números reales. Ok, eso es una distancia. Ok, no, esto es lo que vamos a pedirle que sea una distancia, pues le vamos a pedir tres cosas. Diremos que D es una distancia si, primero, D de X, Y es mayor o igual que 0, y la distancia de X a Y es igual a 0, si solo si la distancia de X a Y, perdón, qué bobo, si solo si X es igual a Y. Que algunos lo llaman la no negatividad y la regularidad, que lo llaman no negatividad. Y esto lo llaman uniformidad o regularidad. No. El nombre es lo de menos, como le quieras decir, siempre y cuando tenga sentido. La otra condición es la simetría, que si tú mides la distancia de X a Y, esto tiene que ser la distancia de Y a X. Se lo llaman simetría. Y finalmente, la desigualdad triangular. La distancia de X a Y tiene que ser menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Esto se llama la desigualdad triangular. Lo cual me parece horrible de presentarlo en la primera clase. Así que bueno, por eso me pegué ahorita una media hora explicándoles acerca de R y del plano. Y claro, los ejemplos, pues, los ejemplos ya son obvios. Ejemplos, pues, el plano, la distancia usual. En Rn. Sin embargo, hay otras maneras de medir distancias en los mismos espacios. Por ejemplo,
hay una que se llama la métrica de Manhattan o la métrica del taxi. De, así se escribe Manhattan. Pongámosle la métrica del taxista nomás. La métrica del taxista. ¿Qué dice la métrica del taxista? De hecho, déjenme ver si puedo poner este. No, no me deja poner. Me deja poner una cuadrícula, así que en un segundo. Déjame buscar una cuadrícula por aquí. Manhattan, con doble T. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. A ver acá. Manhattan. Ok, entonces veamos este ejemplo. Un segundo. Entonces, hay muchas formas de, bueno, digamos, de medir la distancia. Ahora, con decirles del taxista de Manhattan, ¿cómo se imaginan que debería ser la distancia de este punto a este punto de acá? Pues así, bueno, cuando yo explico esto en un salón de clases, pues es más bonito porque no puedo saltar las bancas. Es como que les intento explicar, mira, si cada punto, digamos, o cada bloque es una, o sea, si digamos que en cada bloque hay un pupitre, entonces yo no puedo cruzarme, si yo quiero ir de este de aquí, si yo estoy hablando con este estudiante aquí, me voy al estudiante de acá, pues yo no puedo caminar así. Tengo que caminar así y así. O tengo que, bueno, sí, básicamente eso. O sea, yo no, o sea, podría intentar hacerlo, pero después voy a pisar a la gente y no debería hacer eso, ¿no? Que es lo mismo que pasa con un taxista. O sea, tú tienes aquí un montón de edificios, tú no puedes ir a través de los edificios y chocándote porque no es GTA, ¿verdad? Tienes que ir tienes que tomar una calle, luego subir a otra, luego ir por aquí, o yo qué sé, ir por acá y luego te da una vuelta para correrte más. Bueno, no. Eh, ¿Quién dice que no? No, no dan relajo. Entonces, ese es. Esta es la. Ok, entonces esta es la métrica del taxista. Y si se dan cuenta, digamos que la distancia del punto A al punto B, con esta nueva métrica, va a ser la suma de A1 más B1, el valor absoluto, más valor absoluto de A2 más B2. No se parece, bueno, tiene una semejanza a la métrica euclidiana. La métrica euclidiana, ¿qué dice? La raíz cuadrada de A1 más B1 al cuadrado. Perdón, no es un más, aquí es un menos. Menos. A1, este es A1, este es B1, y aquí está A2, a B2. Entonces estoy viendo la distancia de este más este y este más este. A1 más A2 menos B2. Entonces la distancia usual es esta, que lo llaman la euclidiana en nombre de Euclides. Y esta es la de Manhattan. La métrica de Manhattan. Y habría que probar que esto es una distancia.
Las primeras dos condiciones son claras, pero vamos a probarlo. ¿Okay? Note que valor absoluto de A menos B1 más valor absoluto de A2 menos B2 siempre es mayor o igual que 0. Pues cada uno es positivo. Cada uno es no negativo, perdón. Además, ahora tenemos que ver que es 0 solamente cuando estamos gestionando el mismo punto. Entonces, además, si yo supongo esto es igual a 0, pues como ambas son cantidades no negativas, es imposible eh, que una sea el opuesto del otro. Entonces, esto, la suma de estas dos cosas va a ser 0, si y solo si cada una de ellas es igual a 0. Y bueno, cada una de ellas es igual a 0 si solo si A1 es igual a B1 y A2 es igual a B2. ¿Y esto qué significa? Que el punto A es igual a B. Entonces la distancia de Manhattan de A hasta B es igual a 0 si solo si A es igual a B. Entonces se cumple la primera condición de regularidad y de homogeneidad o lo que le quieran decir. Eso ya. ¿Qué? Ok. Segunda condición. Bueno, este es más fácil todavía. Pues mira que la distancia de A hasta B es igual a A1 menos B1 más A2 menos B2. Y esto por propiedad de valor absoluto es B1 menos A1 más B2 menos A2. Y esto no es otra cosa que la distancia de B hasta A. Y ya está. Entonces falta ver la tercera condición, que quizás es la más complicadita de probar a veces, a menos que ya te sepas los trucos. Entonces comenzamos partiendo de la distancia de A hasta B. ¿Okay? Esto también es digamos, un refresco, ¿cómo se dice? Recordatorio, un recordatorio de cómo demostrar, ¿verdad? Entonces yo quiero ver que la distancia de un punto a otro es menor o igual que la distancia de de estar en un intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Parto la distancia de AB. Esta es la distancia de AB. Ok. Y yo quiero llegar a la distancia de A a un C más la distancia de un C, de ese C hasta B. ¿Cómo hago que aparezca este C? Bueno, yo sé que en valor absoluto se cumple la desigualdad triangular. Entonces yo puedo poner aquí que esto va a ser menor o igual que, o mejor dicho, ha de aparecerlo A1 menos C1 más C1 menos B1. Voy a hacer esto y aquí sumarle A2 menos C2 más C2 menos B2. ¿Qué hice? He sumado un 0, entonces no he alterado nada. Ajá, y ahora si agrupo esto con esto y esto con esto, voy a aplicar desigualdad triangular y me queda valor absoluto de A1 menos C1 más valor absoluto de C1 menos B1 más valor absoluto de A2 menos C2 más valor absoluto de C2 menos B2. Y mira que esto con esto es la distancia de A a C y que este con este es la distancia de C hasta B. Entonces, ¿a qué llegué
aquí esto es igual a esto, pero esto es menor o igual que esto, entonces este de aquí es menor o igual que esto de acá. Por lo tanto, la métrica de Manhattan es, en efecto, una distancia. Y una nota que si D es una distancia, en X llamamos a X, D un espacio métrico. Un espacio métrico. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que vemos? Que en el mismo conjunto yo puedo definir otra métrica. Y de hecho hay otra métrica interesante. Hay otra métrica interesante. En el mismo plano, en el mismo conjunto, que se llama la distancia infinito. Ese es el nombre que recibe. Ese es el nombre que recibe. ¿Qué te puedo decir? Que es igual al máximo entre el valor absoluto de A1 menos AB1 y A2 menos B2. ¿Cuál es la intuición de esta distancia? Por ejemplo, si juegas ajedrez, si vas a un tablero de ajedrez, y aquí está el rey, o sea, aquí tienes puesto al rey, y quiere llegar a esta casilla. Ok, para terminar ya, rápido. ¿Qué estaba? Entonces, se define la distancia infinito entre A y B, como el máximo entre estos dos números. Si te fijas, por ejemplo, el rey tiene que ir saltando entre cada casillero hasta llegar al otro. O sea, se puede mover en todas las direcciones, pero un casillero a la vez. Entonces, la distancia entre este punto y este punto para el rey, la distancia más corta, porque claro, se puede dar un montón de vueltas, pero la distancia más corta para el rey es ir, bueno, por aquí, luego puedo venir por acá, puedo venir por aquí, y luego llegar para acá. ¿Y en cuánto tiempo dice? Bueno, 1, 2, 3, 4 saltos. Dio 4 saltos. No, no es como el caso anterior, era una torre. Si saben cómo se mueve la torre se mueve de aquí para acá y luego de acá para acá. Entonces tiene que ir en así y así. En cambio, el rey puede dar 4 saltos. Y bueno, entonces, es esta métrica. Bueno, se puede probar que es una métrica. Y lo interesante es observar o visualizar estas métricas. ¿Cómo las vamos a visualizar? Porque, o sea, darte la función distancia pues es una cosa muy abstracta. Entonces, podemos tratar de visualizarlas de la siguiente forma.
Vamos a avanzar esto en el plano, en el espacio. Vamos a visualizarlo por medio de los círculos y las esferas. ¿Por qué? Porque los círculos es el conjunto de puntos. Bueno, el borde del círculo, la circunferencia, es el conjunto de puntos que están a una distancia r del centro. Y como estamos hablando de distancias, pues es pertinente hablar de los círculos y las circunferencias. Entonces, el círculo es el conjunto de puntos que están a una distancia menor o igual que un radio. ¿Ok? La circunferencia es el conjunto de puntos que tienen la parte de afuera, ¿no? Que lo llame aquí, en este caso, gamma mayúscula. Entonces, pero esto es con la distancia usual, la distancia en R2, o sea, en el plano. Con la distancia usual en el, digamos, ¿en el qué? Con la distancia usual en el espacio, en R3, pues se ve como una esfera. ¿Ok? Y si tomamos un radio, un centro y un radio en R, o sea, en el plano, pues los círculos se ven como intervalos cerrados. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se ven los círculos con otras distancias? O sea, si yo me doy una distancia cualquiera, ¿cómo se ve otro círculo? ¿Cómo se ve con otras distancias? ¿Cómo se ve un círculo con otras distancias? Entonces, vamos a utilizar el mismo caso. Vamos a considerar R2 con la distancia, la distancia 1 es la que, vamos a ponerle aquí U y V. La distancia 1 es la de la suma de las diferencias, de las distancias entre componentes. La distancia 2 es la que está dada por la raíz cuadrada. Y la distancia infinito, es la que estudia el máximo entre estas dos cosas. Ok, entonces consideremos el centro, el 0, 0, y un radio R positivo. Entonces, si yo tomo el plano y pongo aquí el centro, ¿qué puntos están a una distancia 0? Esperen, están a una distancia R del origen. Bueno, en el caso de la distancia usual, voy a poner esa con amarillo. Amarillo. Ajá. Por aquí. Fíjate, estoy por aquí. Entonces aquí está R, menos R, R, menos R. Entonces, así se ve un círculo de radio R, bueno, lo pintamos aquí de amarillo. Así se ve un círculo de radio R con la distancia 2, con la distancia euclidiana, la distancia usual.
Ahora, ¿qué puntos están a una distancia 1? Perdón, están a una distancia R con la distancia 1. ¿Ok? Pues de ley está este punto con este punto. O sea, al menos va a contener este punto, estos 4 puntos. Al menos va a contener esos. Y ahora, mira que yo no me puedo ir por acá, por aquí arriba. No entraré en detalles, pero espero que lo puedan intuir cómo se ve. Porque estoy buscando los puntos A que están en una instancia del 0 menor o igual que R. ¿Y cómo se ve esta ecuación? Pues se va a ver como valor absoluto de A1 más valor absoluto de A2 menor o igual que R. Entonces, eso de ahí te va a dar 4 rectas, que son precisamente estas 4 rectas de aquí. ¿Ok? Cuando ambos son positivos, vas a tener esto. Cuando ambos son negativos, vas a tener esta. Y cuando se cambian, este es cuando uno es positivo y el otro es negativo, este es cuando uno es positivo y el otro es negativo, y ya está. Entonces, así se ve el círculo se ve así cuando hablas de la distancia 1. Y ahora, la distancia 3, ¿cómo se ve? Vamos a ponerla de verde. La distancia 3 se ve de esta forma. Pues de ley va a contener estos puntos. De ley va a contener esos puntos, pero ¿hasta dónde llego? A la distancia infinito, no le interesa cuánto valen las otras coordenadas, le interesa el máximo, llegar al máximo posible. Entonces, por ejemplo, este punto está a una distancia R también. O sea, está a una distancia R del 0. De hecho, vas a tener aquí también 4 ecuaciones que se van a ver así. Se van a ver como valor absoluto de A1 es igual a R, y valor absoluto de A2 igual a R. Y eso va a estar aquí, así, y así, y vas a tener todo esto. Entonces, los círculos se ven como cuadrados cuando cambias tu métrica. ¿Ok? Eh, y bueno, mañana que hablemos un poquito de topología, pues profundizaremos un poquito en esto. Entonces, entonces vamos a dar la definición de una vez. Definición. Sea R un número real positivo, sea R positivo, y P un punto de un espacio métrico. Entonces, llamamos la bola abierta centrada en P y radio R al conjunto de todos los puntos en el espacio tales que la distancia de P a Q es menor que R. Es decir, en este caso yo no me fijo en el borde, sino solamente el interior de la esfera, del círculo, del intervalo o de los cuadrados. Por eso simplemente lo llamamos una bola. Porque en el caso del espacio euclidiano, en R2, R3, pues son esferas y son, bueno, circunferencias y esferas respectivamente. Y las bolas abiertas, que algunos también llaman entornos, pero prefiero no llamarlo entorno porque eso tiene un nombre especial,
es el nombre especial de otra cosa, pero lo llama entorno o vecindad. Entrada en P, de radio R. Son de vital importancia en la construcción de unos conceptos que vamos a discutir mañana. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ay, y bueno, entonces, esto parece que está demasiado alejado de lo que vimos al comienzo, y lo entiendo. No es como me gustaría que fuese, pero es así. Así que, bueno. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense.